Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. El país atraviesa una alarmante crisis de inseguridad. El gobierno no solo abraza, sino ahora protege a los delincuentes. Desde que Morena llegó al gobierno, han asesinado a más de 116,000 personas. Es decir, al día matan a más de 95 personas en México. Se tienen registros de personas desaparecidas desde 1964, pero una de cada 3 personas desaparecidas en nuestro país se ha dado con el actual gobierno. Más de 25 personas salen de sus hogares cada día y no regresan. Aunado a ello, México se ha convertido en el peor país para ejercer la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. En lo que va de esta administración, 60 periodistas han sido asesinadas. Tan solo en 2022 han sido 11 periodistas asesinados y apenas vamos en mayo. A ello se le suman los más de 100 defensores de derechos humanos que han perdido la vida por esa actividad. Ante este panorama, es incomprensible cómo el presidente de la República sostiene, y abro comillas, también los ciudadanos, dice así el presidente, también cuidamos a los integrantes de las bandas. A los delincuentes, señor presidente, no se les cuida, se les atrapa y se les sanciona. A los delincuentes no se les abraza, se les detiene y se les lleva a la cárcel. A quienes se debe de cuidar es a quienes respetan la ley, a quienes trabajan, a quienes luchan todos los días por sacar adelante a su familia y a quienes, entre otras cosas, por ejemplo, estudian. Se cuida a las mujeres, no a los delincuentes. Se cuida a los niños, no a los delincuentes. Se cuida a los adultos mayores, no a los delincuentes. Se cuida a los mexicanos que sacan adelante a este país, no a los delincuentes. Con este gobierno, las víctimas no logran justicia, ni verdad, ni garantías de no repetición. La realidad es que los abrazos no han resuelto el problema de la inseguridad y este gobierno ha fallado en su estrategia, contribuyendo con ello a un clima de mayor impunidad, mayor inseguridad y mayor letalidad para los mexicanos. El gobierno federal no está atendiendo el problema. La delincuencia organizada está desbordada y está exponiendo a los mexicanos en su patrimonio, en su vida y en la vida de sus familias. Con su mensaje deja claro el presidente López Obrador que no conoce la ley, porque la ley establece claramente acciones para detener y sancionar a los delincuentes. Desde aquí le digo al presidente de la República, deje de encubrir y deje de proteger a los delincuentes. Deje de estar del lado de la delincuencia y póngase del lado de los mexicanos. Quien ya constantemente encubre su falta de resultados es la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México. Este fin de semana nuevamente abandonó sus responsabilidades como titular de la capital y, ¿por qué no?, se fue a visitar la refinería de Dos Bocas. No cabe duda que la señora Sheinbaum no tiene límites ni vergüenza. Irse a Tabasco cuando las víctimas de la línea 12 exigen justicia es inhumano. Le está fallando a los capitalinos nuevamente. Primero, al desvirtuar el informe del colapso del metro que la encontró responsable de esta tragedia y ahora al privilegiar la promoción ilegal de su imagen para que el presidente de la República la vuelva a contemplar
como una de sus corcholatas favoritas. En resumen, la jefa de gobierno debe ponerse a trabajar para que haga lo que tiene que hacer, y es resolver los múltiples problemas de los capitalinos. Para eso, señora Sheinbaum, para eso se le paga su sueldo. Lamentablemente, pareciera que no lo ha entendido. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Le pregunta Víctor Mayén, ¿de qué tamaño sería el daño que le causa la relación con Estados Unidos si el presidente no asiste a la Cumbre de las Américas por su capricho de que se invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela? Bueno, ya claramente el presidente de la República ha fijado una posición. No tiene tiempo para ir a la cumbre, pero sí tuvo tiempo para ir a Cuba. Sí tuvo tiempo y ganas para ir con gobiernos autoritarios y que violan derechos humanos. El presidente de la República, lastimosamente, porque no representa a la mayoría de los mexicanos, ha decidido ya estar del lado de los gobiernos que violan derechos humanos. Y es terrible porque, además ya lo ha dicho, ¿no? Va a ir el canciller, va a ir el señor Marcelo Ebrard, pero qué lamentable que el presidente de la República no vaya a una cumbre tan importante como esta, en donde en otras cosas se podrían generar acuerdos económicos para beneficiar al pueblo de México. Pero el presidente está obsesionado con quedar bien, con acompañar, con respaldar a los violadores de derechos humanos que hoy están en el poder y que son sus amigos. Muchas gracias, senadora. La siguiente pregunta, yo por error le había comentado a su equipo que le había mandado Gerardo Zedillo, en realidad la manda Adrián Ojeda. Dice, quisiera preguntar sobre la visión que tiene de las próximas elecciones que en 20 días se desarrollarán en 6 estados. ¿Qué entidades considera que tendrá el PAN o la coalición PAN-PRI-PRD? ¿Y cómo ha visto del comportamiento de los gobernadores en estos 6 estados? Muchas gracias. Sin duda hay una clara necesidad de buenos gobiernos. Es evidente que lo que está pasando a nivel federal está preocupando en muchas entidades federativas. Y pues, qué mejor que haber establecido, haber definido por la alianza, pues a buenos perfiles. Yo creo y estoy convencida de que en las próximas elecciones esta visión distinta y distinguible a la del gobierno federal va a salir adelante. Miren, es claro pues que incluso la jefa de gobierno ha mandado operadores, ha ido a distintas campañas. Hay operadores de la Ciudad de México en varias entidades federativas, por ejemplo, en Aguascalientes o en Hidalgo. Se están metiendo las manos los operadores de aquí, de la Ciudad de México, pero no se van a salir con la suya. La gente es bastante inteligente y la gente sabe que vale la pena votar por buenos candidatos y por buenos gobiernos. Aún así, lleguen operadores a querer cambiar los votos. Nos va a ir muy bien, le va a ir muy bien a México y le va a ir muy bien a estas entidades federativas que tanto necesitan buenos gobiernos, porque es tan malo el gobierno federal que se requiere de buenos gobiernos estatales para salir adelante. Gracias, senadora. Ahora sí, Gerardo Zedillo le pregunta, ¿qué piensa de la actitud de gobernadores como el de Oaxaca e Hidalgo entregados a la 4T, quizá en espera de una embajada? Bueno, lo primero que hay que decir es que los gobernadores deben ser imparciales. Los gobernadores deberían ser imparciales. Deberían de no tenderse para beneficiar a algún candidato. Y los gobernadores que están queriendo quedar bien con el presidente de la República y con el régimen en turno y que están cruzados de brazos o están de brazos caídos, pero sobre todo están ayudando a los candidatos de Morena, a los candidatos del régimen en turno, a esos gobernadores es necesario decirles que ¿a qué le tienen miedo? Que no es muy digno dejar un cargo,
e irse a su casa con el sabor del deber cumplido? ¿A qué le tienen miedo? Porque yo no creo que sea solamente esta obsesión por ser embajadores o cónsules. No, yo creo que a lo mejor a lo que le tienen miedo es a que los metan a la cárcel por rateros y corruptos. Entonces, decirle a los gobernadores, pues pórtense bien, no hagan cosas malas, no se roben el dinero, mejor hagan buenos gobiernos y así, cuando tenga que llegar su sucesor, pues no estarán en peligro de que los metan a la cárcel. Y seguramente muchos de ellos también tienen miedo de que les inventen y los metan a la cárcel. Pero ayudar al régimen en turno es una vergüenza. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, al menos 100 funcionarios han renunciado a Fonatur por irregularidades del Tren Maya. Una opinión, por favor, ¿se deben parar estas obras? Bueno, es evidente que lo que está pasando en Fonatur y lo que está pasando en el Tren Maya es terrible. Desde aquí le decimos a Javier Maya, el director general de Fonatur, que deje de presionar a sus colaboradores, que deje de incidir para que firmen contratos y para que firmen sobreprecios, porque evidentemente las instituciones en algún momento los van a alcanzar y a los corruptos los van a meter a la cárcel. Lo que está pasando en el Tren Maya es una vergüenza. Es una vergüenza que haya tenido que renunciar el titular, que muchos servidores públicos de primer nivel estén renunciando porque no se quieren prestar a las corruptelas de este gobierno. Es claro que hay irregularidades en fondo y en forma. Se tiene que detener la obra del Tren Maya hasta que cada uno de los permisos, hasta que cada uno de los requisitos, hasta que cada uno de los artículos que las leyes establecen se cumplan. Lo que están haciendo de amenazar a los colaboradores, de sustituir a colaboradores con experiencia por personas que seguramente tienen mucha necesidad de trabajo, pero que los van a poner en riesgo de ir a la cárcel, es inhumano y es una vergüenza. Desde el servicio público ya dejen de violentar, ya dejen de violar la ley y, por supuesto, es imperativo, es obligado que las obras del tren se detengan y haya un análisis integral y, entre otras cosas, se verifique cómo es posible que estén teniendo esos sobreprecios. Es un robo a los mexicanos lo que están haciendo en el Tren Maya. Gracias, senadora. Félix Muñiz, tienes la palabra. ¿Estás conectado? Sí, gracias. Buenos días, Sergio. Buenos días, senadora. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Correcto. Senadora, tengo 3 temas. El primero, hay una propuesta de los diputados de Morena para que después de las elecciones se lleve a cabo el análisis de la reforma electoral. ¿Eso es viable? La segunda Perdóname, Sergio, perdóname, sería... Félix, discúlpame, se vició, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, es que dicen los diputados de Morena que van a proponer hoy en la Jucopo que después de las elecciones se analice lo de la reforma electoral, si es viable eso. Lo otro, sobre la contratación de médicos cubanos, ¿ya es irreversible o se puede hacer algo para evitar esa contratación? Porque hay algunos que dicen que es para financiar pues al régimen cubano. Y la otra, también el gobierno ha tomado la decisión de 20 productos de aranceles de alimentos de la canasta básica. Si esto no es también seguir favoreciendo a los productos que vienen de fuera y no a los nacionales. Gracias, senadora. Muchas gracias, Félix. Bueno, primero que nada decirte, la reforma electoral que presentó el presidente de la República simple y sencillamente es intransitable. La reforma electoral nació muerta y el presidente de la República lo sabe, pero pues es una cortina de humo. Nosotros en el bloque opositor nunca vamos a permitir que este gobierno populista, mortal, ignorante y negligente destruya a las instituciones. Y como el presidente de la República pues, le encanta poner cortinas de humo para que estemos hablando, digamos, y me incluyo,
de esos temas en lugar de estar, por supuesto, exigiendo que los mexicanos tengan mejores condiciones de vida. Es evidente que esa reforma no va a pasar. Y claramente, pues estarán buscando seguirla subiendo a la discusión y a la argumentación nacional con la única intención de que dejemos de hablar de lo realmente importante. Y lo realmente importante, pues para millones de mexicanos es que no tienen seguridad, no tienen salud y no tienen dinero en el bolsillo de los mexicanos, de los ciudadanos. Lo de los médicos cubanos, pues ya yo diría, incluso hay que analizar si lo que hacen con las personas que vienen de Cuba o que dicen que vienen de Cuba, porque no se ha podido comprobar que sean realmente doctores, que sean realmente especialistas en medicina. Lo que tendríamos que, pues yo diría que analizar es, pues incluso si están haciendo trata de personas con ellos. Porque fíjense nada más, vienen a México, ¿no?, sin garantías de que sean médicos, y el gobierno mexicano le paga al régimen cubano dinero, pero no hay garantías de que ese dinero se los den a las personas o a los pseudomédicos cubanos, no hay garantías. Entonces lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es financiar a través de esa simulación de esos señores, esas señoras que vienen diciendo que son doctores, financiar al régimen cubano, que todos sabemos es un régimen pues que encarcela a opositores, que encarcela a la gente que sale y grita libertad a las calles, que encarcela incluso a menores de edad con tal de seguir en esa, digamos, en esa ruta muy, muy lamentable gubernamental que tiene ya Cuba de hace muchas décadas. Entonces, en términos, digamos, de los médicos cubanos, pues lo van a seguir haciendo porque el presidente no está preocupado por la salud de los mexicanos ni porque haya buenos médicos digamos, médicos cubanos que vengan a ayudarnos, porque ni siquiera han podido comprobar que sean médicos. Eso es una cosa increíble. Lo ha dicho aquí ya el coordinador Julen Rementería. Hizo una solicitud de información a distintas instituciones gubernamentales para que pudieran comprobar, pues con los títulos profesionales, que esas personas eran médicos, y nadie pudo entregar los documentos correspondientes. Entonces, pues en realidad lo que estamos haciendo es que haya sensatez de este gobierno y que haya que se detenga este acompañamiento a los regímenes que son terribles y que violan derechos humanos. Pero el presidente de la República, pues vean, no quiere ir a la cumbre para no quedar mal con sus amiguitos violadores de derechos humanos. Muy lamentable y terrible. Y lo de la canasta básica, pues yo diría, lo primero que hay que decir es que urge que se apoye a los productores. Es impresionante lo que está pasando en términos de falta de recursos a los productores y pues, el dinero que están robando en Segalmex es terrible. Lo que necesitamos es que no se roben el dinero en Segalmex. Muchas gracias, senadora. En el mismo sentido de la pregunta de Félix, Israel Aldave le abunda. Dice, ¿qué hacer o qué puede hacer la oposición para impedir la contratación de 500 médicos cubanos? Hoy insiste el presidente que quienes protestan por este tema están a favor del sistema corrupto. ¿Qué puede opinar al respecto? No, evidentemente, quienes protestan, quienes están en contra de la contratación de médicos cubanos, es porque están en contra de que el gobierno de México esté financiando un régimen violador de derechos humanos como es el régimen cubano. Quienes están en contra es porque evidentemente aquí en México hay personas que sí tienen títulos de médicos, títulos de doctores por distintas universidades y que las han presentado y que están buscando un trabajo digno. El problema es que las personas que dicen que son médicos de Cuba no tienen y no han comprobado ese título de doctores, uno. Y dos, ni siquiera
Los sueldos que se les están dando son para ellos. Si no es para el gobierno cubano, es para seguir alimentando un gobierno que viola derechos humanos, un gobierno que encarcela a sus opositores, un gobierno que encarcela a quienes se manifiestan exigiendo libertad. Bajo esa lógica, por supuesto que nos vamos a oponer siempre a esas aberraciones que el presidente de la República quiere hacer, porque tiene un amiguismo, yo diría, hasta enfermo, con quienes violan derechos humanos y no lo podemos permitir. Senadora, pues son todas las preguntas que tenemos registradas. Agradecerle mucho por su tiempo, agradecerle a las compañeras y a los compañeros de La Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias, muy buen día. Muchísimas gracias, que tengan la mejor de las semanas a todos. Hasta luego.